Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para ver un nuevo episodio de Haikyuu. La semana pasada conocimos a Asahi y a Noya, Rodrigo. Vamos a ver si podemos sumarlos al equipo. También está la posibilidad de traer a un director técnico como el señor Okai. Así que, no sé, vamos a ver eso en este nuevo episodio. A ver si podemos avanzar un poquito más por ese lado. Ustedes pueden ir a buscar el link de la reacción abajo en la descripción de este video. También abajo en la descripción de este video podrán encontrar el link de Patreon, que si tienen ganas allí pueden ver 2 o 3 episodios de Haikyuu que probablemente ya hayamos avanzado bastante. Si tienen ganas pueden ir a hacerlo, pero si no, seguimos acá en YouTube. Vayan ustedes al Drive y cuando terminen vengan que hablamos del episodio 9 de Haikyuu. Con este final puedo irme. Con este final puedo irme porque si bien todavía falta el resto del partido, no importa. Todo lo importante que tenía que suceder en este encuentro ya sucedió y vamos a hablar un poco de eso en estos momentos. Apareció Hukai, logramos convencerlo ya que había que enfrentarse con sus rivales. Él hablaba mucho sobre su tiempo pasado y sobre los recuerdos y la nostalgia del pasado en esa secundaria y en ese gimnasio particularmente. Y es algo que uno no quiere tocar, porque honestamente todas las cosas lindas que sucedieron quizás se pueden ver arruinadas por frustraciones y quizás incluso te puedes enojar más de lo que deberías y quizás podés decepcionar a tus jugadores y ser algo que vos no querías ser. No un entrenador, sino un entrenador que le grita a sus chicos. Entonces, hay un montón de cuestiones que pueden suceder y que pueden convertirte a vos en alguien que no querés ser. Pero tenés que tratar de buscar la positividad dentro de todo, volver a este lugar, notar, porque creo que también eso fue muy importante, notar el potencial que tiene este equipo, tanto desde el lugar de Hinata y desde el lugar de Asahi, particularmente. Creo que eran las dos figuras más importantes, obviamente también con la ayuda de Kageyama, e incluso creo que visto desde afuera, el trabajo que hizo Noya o el trabajo que hizo Suga también como defensa, y en ese momento en el cual Suga habla con Kageyama y los dos hablan sobre el deseo que tienen de jugar y el deseo que tienen de competir, pero bien, entonces todo eso a vos como entrenador y como persona debería permitirte querer ser parte de esto. Entonces creo que Hukai vio todo lo que necesitaba para poder ser una figura importante para ellos. Creo que el último toque que les falta a él particularmente es verlos en un partido y recuperar ese deseo de victoria, esa adrenalina, que quizás lo lleve a él a tomar la decisión de transformarse de manera fija en el entrenador de este equipo. Cosas para ver en el futuro. Entonces, en este episodio, Hinata y Kageyama no fueron las figuras. Ya hablé un poquito de Yuga. Yuga comentó que desde la aparición de Kageyama y desde las frustraciones del pasado, él también empezó a tirarse hacia atrás y que ahora, con el regreso de sus compañeros, quiere volver a ser la persona que los ayude a ellos a superar esas barreras. Obviamente Kageyama es un genio y va a ser difícil superarlo, pero creo que es importante que haya una opción B. Porque se puede lesionar o porque hay algo que no le puede salir en el partido y necesitamos la experiencia de él. Entonces es importante tener un buen titular y un buen suplente. Así que me gustaría mucho llegar a ver eso. Y que se respeten es muy importante y el trabajo en equipo es muy importante y cómo se motivan entre ellos es muy importante. Y Yuga es una persona que es muy motivadora, es una persona muy madura e inteligente, entonces es clave tenerlo a él en el equipo. Creo que el episodio estuvo mucho más centrado y fue mucho más importante, obviamente, para Noya y más en detalle para Asahi. Pero hablamos un poquito de Noya, que sabíamos que había algo más en la pelea, había algo más en el escobillón, y eso que pasó lo vimos. Durante el encuentro, visto desde el punto de vista de Noya, él falla. Y cuando él falla, el equipo pierde puntos y al final del día pierde el partido. Lo que él entiende es que si vos te equivocás y te bloquean, yo tengo el deber como líbero de
evitar que la pelota toque el piso. Entonces, si yo fallo, porque no fui lo suficientemente rápido, estamos en problemas, porque perdemos. Y mi trabajo como líbero es estirar el partido lo más posible, desde la defensa. Entonces, él estaba enojado por eso. Y también estaba enojado porque su amigo se había rendido. Porque a pesar de que vos falles, yo voy a estar atrás tuyo para frenar esos problemas. Entonces, no importa cuántas veces falles, tenés que seguir tratando. Y era lo que Noya necesitaba que pase. Y en este episodio, Asahi terminó de confirmar que ama esto, que ama este deporte y que va a dejar todo en la cancha para poder ganar. Y que si tiene que hacerlo una vez, lo va a hacer una vez. Y si tiene que hacerlo 2 veces, va a hacerlo 2 veces. Si tiene que hacerlo 3 veces, él va a hacerlo 3 veces. ¿Por qué? Porque tiene la fuerza para luchar contra ese muro y tiene la defensa atrás que lo va a soportar y va a aguantar todo lo que le tiren. Este es un juego que no se juega solo. Es importante que entendamos que es necesario todo el equipo. Cada uno de ellos como pilares son fundamentales para que el equipo funcione. Todos. Todos. Entonces, me alegra mucho que Hasami haya podido encontrar eso. Obviamente todo lo que tiene que ver con flashbacks en el episodio, ese momento previo a los ataques, las defensas y los remates, es hermoso. Creo que es algo que tiene el anime que es muy lindo y es ese recurso del flashback en segundos, que obviamente lo tiene cualquier serie, pero creo que el anime es la serie que mejor lo explota. Y todo perfecto, fue todo perfecto. Me encantó ver desde sus puntos bajos hasta sus motivaciones en eso. Y que también por esas motivaciones pasen Hinata y Kageyama, que son muy importantes para el futuro de este equipo, por cómo viven el deporte. Así que ya estamos formados, tenemos incluso entrenador, aunque él todavía no lo sabe. Pero bueno, creo que con eso me puedo ir. Igualmente ustedes si quieren seguir viendo videos, tienen más videos para ver en Patreon. Pero si no, nos vemos la semana que viene acá en YouTube. Si les gustó el video, por favor compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costado. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Haikyuu. Chao, chao.